En las últimas horas, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledesma, entregó al Ministerio Público los expedientes de los exfuncionarios que fueron sometidos a juicio político, entre los cuales figuran el exfiscal general del Estado, Joel Zelaya, el exconsejero del CNE, Marlon Ochoa, y el exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán. Al pueblo hondureño, al Ministerio Público, que estamos cumpliendo con lo que ustedes nos solicitaron y como corresponde al Congreso Nacional de manera respetuosa de la Constitución y la ley de la República, vamos a hacer entrega hoy de los expedientes de los 2 juicios políticos que se desarrollaron en el Congreso Nacional, donde se respetó la Constitución y las leyes, donde se necesitaban más de 86 votos para en este caso admitir el juicio político, y el cual así fue y así consta en acta también, y donde en este caso para la destitución del ex fiscal general se obtuvieron 93 votos, como de igual manera cuando los entes electorales se obtuvieron 88 votos. Así que nosotros estamos cumpliendo el rol que nos corresponde como Congreso Nacional y que ahora le corresponde al Ministerio Público actuar de manera de oficio, y ustedes sabrán qué rumbo van a tomar con estos expedientes que traemos el día de hoy. Desde la Fiscalía General del Estado señalan que llevarán a cabo el análisis respectivo de todos estos procedimientos antes de llevar a cabo la presentación de posibles requerimientos fiscales. Vamos a garantizarles a las personas anteriormente mencionadas que se va a hacer un análisis jurídico pertinente, así como un análisis técnico. Así es que, pueblo hondureño, tengan la certeza que este Ministerio Público va a actuar sin ningún sesgo político, apegado única y exclusivamente a la Constitución y a las leyes. Por su parte, el exfiscal general Joel Zelaya decidió presentar un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia para que sea restituido en su cargo. Entre tanto, el exmagistrado del TJE, Mario Morazán, interpuso una denuncia contra el secretario del Poder Legislativo. He presentado una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Este amparo va encaminado porque consideramos que se violentaron garantías constitucionales, el debido proceso, el derecho a la defensa, y por eso hemos interpuesto esta acción. Ratifico, en menos de 5 minutos le explicaría al mandatario qué es lo que se necesita para que se resuelvan algunos problemas de este país. Y el señor Ledesma ha falseado la verdad, ha cometido delitos y por eso estoy yo acá. Yo lo que le puedo asegurar es que ayer y anteayer yo sostuve varias conversaciones señalando mi presencia el día de hoy. Y justamente para amedrentarme y evitar a que viniera, se señaló de que ellos iban a venir a presentar. Que vengan a presentar lo que quieran. Yo tengo la conciencia tranquilo y también como jurista estoy... ¿Perdón? No, el juicio político ya pasó y lo vencí. Lo vencí en la argumentación jurídica, lo vencí en la argumentación fáctica y lo vencí en la votación. Entre tanto, analistas consideran oportuno que el Ministerio Público proceda a iniciar este tipo de acciones con el fin de esclarecer si los exfuncionarios cometieron errores en sus gestiones cuando ocuparon estos importantes cargos al frente de la Fiscalía General y los entes electorales. Asimismo, expertos no descartan que el próximo paso del Ministerio Público será presentar los requerimientos fiscales, considerando que el desempeño de los exfuncionarios que fueron separados de su cargo mediante juicio político es cuestionado por diversos sectores, quienes lamentan que esperan se haga justicia. Entre tanto, desde la oposición consideran que esto es un libreto que está siguiendo el oficialismo, que impulsa una persecución política y no descansarán hasta que vean a Libre fuera de combate. No obstante, hay quienes piden que se deje trabajar al Ministerio Público en este y otros casos, como por ejemplo el del ex titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien, a pesar de los señalamientos y las citatorias que giró la Fiscalía para conocer declaración en torno al caso de la polémica de la Comisión Permanente. Y tras días de no aparecer, se conoció que los apoderados legales de Luis Redondo señalaron que su cliente está ante una posible acción penal en su contra, por lo que solicitan que se les extienda una copia del expediente investigativo y mencionan que no se puede defender o declarar sobre hechos y calificaciones jurídicas que no han sido de su conocimiento. Los diferentes analistas mencionan que quienes no actuaron mal no tendrían que temerle a la justicia y lamentan que quienes se excusan en distintos recursos solamente provocan incertidumbre.
Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles 27 de mayo del 2026. Ya estamos dando inicio en medio de tantos problemas que hay en el país, lamentablemente. Vamos a hablar sobre la situación política, también de lo que ha sucedido en las últimas horas. Hay diversos temas que podemos tocar aquí con representantes de los diferentes partidos políticos en el Congreso Nacional, a quienes saludo de inmediato. En primera instancia, a la diputada del Partido Nacional por el departamento de Francisco Morazán, Sara Zavala. Buenos días, abogada. Buenos días, licenciado. Qué gusto poder estar en este espacio con tan distinguidos panelistas, mis colegas y compañeros de Congreso Nacional, compañeros diputados. Saludar al pueblo hondureño que nos ve y nos escucha en este momento para poder ser parte de este espacio de diálogo donde estaremos abordando diferentes temas referentes al Congreso Nacional. Muchas gracias. Gracias. Abogado David Manaiza, diputado también por el Partido Nacional. Buenos días, abogado. Buenos días. Saludos a los compañeros panelistas, colega Marco Ramiro, ahí la colega pues Sara Zavala, Alex Berrío, complacido por estar aquí hoy dialogando con ustedes sobre estos diferentes temas. Sí, abogado Alex Berríos, diputado por el Partido Liberal de Honduras. Buenos días. Buenos días al pueblo hondureño y un honor poder compartir con ustedes hoy acá. Sí, también el abogado Marco Ramiro Lobo, por parte de Libertad y Refundación. ¿Qué tal está? Buenos días. Sí, bueno, muy buenos días. Un saludo al pueblo hondureño y especialmente allá al pueblo olanchano, que seguramente nos va a estar viendo y escuchando. Y saludar aquí a mis compañeros diputados del Congreso Nacional. Sí, bueno, ayer ya al Ministerio Público llegó el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledesma, con expedientes de estos funcionarios a quienes se les hizo juicio político. ¿Qué puede iniciar a partir de ahora en cuanto al actuar del Ministerio Público, abogada Sara Zavala? Bueno, es parte de lo que puede suceder cuando se aplica un juicio político. Si bien es cierto, el juicio político es una figura netamente administrativa, la que concluye en la destitución del cargo de los altos funcionarios. Sin embargo, esto no exime de que una vez de que se han hecho las investigaciones y que del informe en sus conclusiones refleja de que hay algún indicio de la comisión de algún delito, este mismo deberá ser remitido al Ministerio Público, que fue lo que hizo ayer el secretario del Congreso Nacional, el diputado Ledesma, remitirlo al Ministerio Público y será el Ministerio Público quien iniciará las investigaciones correspondientes para deducir si hay responsabilidades de otro tipo que no sean las administrativas que ya se les aplicaron a los funcionarios, que fue la destitución del cargo. Acá se harán las investigaciones pertinentes para ver si hay responsabilidad penal, si hay responsabilidad civil o si hay cualquier otro tipo de responsabilidad, ¿verdad? Ahora el Ministerio Público tiene la tarea de hacerlo, obviamente siempre respetando los principios que han regido todo este proceso, como es el debido proceso, valga la redundancia, el principio de legitimidad, objetividad que debe de primar y garantizarle en este caso, las personas que están siendo investigadas, obviamente su derecho a la legítima defensa. Eso es lo que se ha cuidado mucho en este proceso y ahora pues el Ministerio Público estamos viendo que está actuando bajo el mandato que le corresponde, que se le ha dado al Fiscal General de la República, quien al momento de conocer la noticia criminis o conocer de que hay indicio de algún delito, en este caso delitos, por ejemplo, que son contra el Estado o delitos que son de orden público, el Ministerio Público tiene la obligación de actuar de oficio. Ahora, ¿se les ha remitido un expediente? Claro que sí. El expediente puede decir en sus conclusiones que hubo méritos suficientes para destituir a los funcionarios. Claro que sí lo dice y es por eso que en eso concluyó la aplicación del juicio político. Ahora ellos harán el análisis, harán las investigaciones pertinentes para ver qué tipo de responsabilidades, aparte de la que ya se aplicó, procede empezar pues los procesos acá en la vía judicial. Sí, abogado Marco Ramiro Lobo, ¿qué se busca con esto? Bueno, mire, yo creo que estamos siguiendo la narrativa y la crónica de lo que ya nosotros sabíamos que iba a pasar. La destitución del fiscal general obedece a un acto estrictamente político para convertir este organismo, esta institución del Estado, en un órgano de persecución política. Y hoy claramente lo estamos viendo con lo que está pasando. No solo es la denuncia contra los que han sido destituidos a través de un juicio político ilegal y arbitrario, sino que también se está presentando citatorias y se ha citado a 7 diputados actuales de Libertad y Refundación y a exdiputados que formaron parte
de la Comisión Permanente del Congreso. Entonces usted ve cómo hoy el Ministerio Público realmente se ha convertido en un órgano de persecución estrictamente política. Y digo esto porque está persiguiendo diputados por tomar decisiones políticas. Los miembros de la Comisión Permanente tomaron decisiones políticas, entonces el Ministerio Público ahora los persigue por haber tomado decisiones políticas. Los que fueron destituidos tomaron decisiones políticas unos y otros, como el fiscal, que no se le encontró absolutamente nada. Entonces hoy, lamentablemente, lo que antes señalaban como malo, hoy vemos a un Ministerio Público instrumentalizado penosamente como un órgano de persecución política. Y estoy seguro que vendrán muchas cosas peores desde esta institución que lastimosamente lo han manipulado. Y ese fue el argumento por el que destituyeron al fiscal. Y hoy exactamente lo mismo va a estar ocurriendo con las acciones que el Ministerio Público va a estar emprendiendo contra actores políticos. Ya el Ministerio Público no está persiguiendo diputados por haber alterado actas dentro del Congreso Nacional. No está persiguiendo diputados por haber utilizado ONGs para desviar cantidades millonarias de fondos. Está persiguiendo diputados actuales de un solo partido, de Libertad y Refundación, por haber tomado decisiones políticas. Hoy estamos realmente presenciando la instrumentalización penosamente de un organismo como es el Ministerio Público, que debería estar representándonos a todos, porque representan la sociedad y no los intereses de un partido político en específico. Sin embargo, quiero diferir con el diputado Marco Ramiro Lobo cuando habla de un juicio político ilegal. El juicio político no es ilegal, pueblo hondureño. El juicio político es una figura que existe tanto en la Constitución de la República como en la Ley Especial de Juicio Político. Ya la ley nos dice a quién se le tiene que aplicar el juicio político, cuáles son las causales para poder aplicarle el juicio político a los altos funcionarios. Una de las causales es el no cumplir con los deberes o con las funciones que le han sido asignadas. ¿Habían méritos suficientes para aplicarle juicio político al fiscal general de la República y a los demás altos funcionarios que fueron destituidos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no cumplieron con sus funciones. Uno, vámonos a Marlon Ochoa, no asistía a las sesiones de pleno. Es su deber estar en las sesiones de pleno. Es una de las causales que impulsaron el juicio político. El diputado también habla por acá de que el fiscal se destituyó por cuestiones netamente políticos y habla de una instrumentalización del Ministerio Público, escuche bien, para perseguir, en este caso a la oposición. Hablemos de instrumentalización. ¿A qué se refieren con instrumentalización? Por ejemplo, casos que estaban de repente engavetados en el Ministerio Público que ahorita, así mágicamente, se están resolviendo, como fue, por ejemplo, el caso de Adán Funes. Dígame si eso no es cumplir o no es incumplir con las funciones que le corresponden al fiscal. Hablemos de instrumentalización entonces cuando vemos a un fiscal general de la República que sin seguir el debido proceso de investigación, sin respetar la cadena de custodia de supuestos medios probatorios para incoar un proceso judicial, sale en una cadena, en una conferencia de prensa acusando personas y aseverando que los medios probatorios que le han entregado son reales. Dígame si eso no es incumplir con sus funciones y eso no son méritos suficientes para que esta persona sea señalada y pueda ser llevada a un juicio político. Entonces, ¿de qué instrumentalización estamos hablando, diputado Ramiro Lobo? Si en el periodo pasado donde estuvo el fiscal general, el exfiscal general, que hoy destituido mediante el juicio político, se instrumentalizó más que nunca el Ministerio Público. Mire, hablemos de instrumentalización de esos señores que están presos allá por unos WhatsApp de unos grupos que ya salieron, que no sé, ya salieron. Pero creo que usted no da cuenta de... Usted está más pendiente de los diputados del Libre, ¿no? Qué bueno, me alegro, pero me ya alegro, están en diputado. libertad. Pero es importante entonces hablar de ese tipo de instrumentalización. Y le voy a decir algo, hablemos diputada. de instrumentalización, diputado. Déjeme concluyo. Es que mire, hablemos de la instrumentalización entonces que hizo el Ministerio Público para empezar a incoar procesos en contra de las consejeras. Dígame Ana dónde están, Paola, diga dónde José están presentado algún requerimiento contra ellas. ¿Dónde están los requerimientos? ¿Y las denuncias? No, ¿y los requerimientos dónde están? Y las manifestaciones del fiscal general de la República diciendo que eran culpables. Si me permite. Eso permítame es un segundo, solo decirle algo. Con todo respeto, eso sí solo es decirle algo. Mire lo que le voy a decir.
revise usted las actuaciones del fiscal que ustedes pusieron en este momento. Es fiscal que ustedes lo pusieron. Lo puso Tomás Zambrano, porque es compañero de bufete de Tomás Zambrano. Es un fiscal que responde a los intereses de Tomás Zambrano exclusivamente. ¿A quién está persiguiendo este señor que es fiscal? No ¿Usted le llama persecución política? No está persiguiendo a los diputados de Libertad y Refundación que formaron parte de la comisión permanente. Ahora le pregunto, diputado. Permítame, diputada, yo la escuché. Dele. Disculpe, yo la escuché. No está presentando denuncias contra los que le acaban de hacer juicio político. No les basta a ustedes con haberlos destituido ilegalmente a los que hoy, los que formaron parte de los organismos electorales, al que formó parte como fiscal del Ministerio Público. No es suficiente eso. Entonces, permítame, abogada. Solo concluyo por con favor, lo porque siguiente, también porque yo tenemos sé aquí que el abogado hay dos Alex personas, Berríos pero mire, y el abogado Manaiza. Sí. no les basta con eso. Ahora quieren realmente instrumentalizar al Ministerio Público. Ahora quieren no solo haberlos destituido, sino que los quieren perseguir en los tribunales. Quitaron la presidenta de la Corte, la renunciaron penosamente. La amenazaron a esta señora, que ella tendrá sus razones por las cuales renunció. Pero ustedes pusieron entonces un presidente de la Corte a la medida de ustedes. Y estoy seguro que ahí van a llegar requerimientos fiscales. Y estoy seguro que la Corte Suprema de Justicia se va a prestar también para seguir el juicio político que ustedes hoy están iniciando contra todas estas personas. Ya le voy a dar, abogada Zavala, la palabra. Antes, la postura también de los liberales, abogado Alex Berríos, después voy con el abogado Manaiza. Mire, no hay que perder el enfoque, hay que explicarle al pueblo hondureño qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió antes y qué es lo que está pasando actualmente. Lo que sí yo le puedo decir, y me gustaría que quedara en la mente de los hondureños, es Honduras debe recuperar la institucionalidad. No importa lo que pudo haber pasado antes, pero sí nos importa mucho lo que va a pasar ahora en adelante. Y nuestras instituciones y el pueblo hondureño lo que quiere es instituciones fuertes, que funcionen, instituciones que no respondan a intereses particulares, ni del Libre, ni del Partido Nacional, ni del Partido Liberal, sino que funcionen a favor de los mejores intereses del pueblo hondureño. Los motivos del juicio político y lo que sucedió durante el juicio político, eso fue televisado y el pueblo hondureño ya tuvo la capacidad de ver, analizar, y cada quien tiene su opinión. Al final ya sucedió y el Congreso Nacional, dentro del marco de su responsabilidad, entregó cualquier indicio de alguna posible acción delictiva que se pudo llevar a cabo al Ministerio Público, porque es el Ministerio Público el llamado a analizar, no a señalar ni a perseguir, analizar toda la documentación y las evidencias que se le entregaron al Ministerio Público. Nosotros vamos a estar muy expectantes del comportamiento objetivo que debería de tener el Ministerio Público. En ese sentido, hay nuevas autoridades, no solamente en el Ministerio Público, sino en la Corte Suprema de Justicia, y nosotros esperamos que la institucionalidad se fortalezca con esos nuevos nombramientos para beneficio del pueblo hondureño. Pero si no es así, si es realmente se apartan del tema objetivo y empiezan a perseguir sin motivo alguno políticamente a cualquier persona de cualquier partido, naturalmente nos vamos a oponer, porque esa no es la función de nuestras instituciones. La función de nuestros funcionarios e instituciones es responderle al pueblo hondureño. Y otra cosa más, ya vio el pueblo hondureño y los funcionarios la capacidad que tiene el Congreso Nacional de llamar a cualquier funcionario a rendir cuentas. Y que esto, y que lo que pasó sirva de ejemplo, no solamente para los que estuvieron gobernando antes, sino también los que están gobernando hoy y los que van a gobernar mañana. Que sepan que tarde o temprano se les deduce responsabilidad, ya sea por omisión o por la comisión de algún comportamiento. En ese sentido, yo sí pediría al Ministerio Público objetividad y sobre todo respetar las garantías que tiene toda persona y funcionario, que es que se le respete la presunción de inocencia y que se le evacúe un debido proceso.
Sí, correcto. ¿Vos, Manaiza? Sí, muy buenos días. Podemos observar, pues, que lo que está ocurriendo en estos momentos solamente es la continuación de un proceso iniciado. Un juicio político no es un juicio de culpabilidad. El juicio político, pues, es en donde se revisa el actuar y el comportamiento de altos funcionarios del Estado. En este caso, pues, sí hubieron indicios de la comisión de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, cosa que fueron denunciados y fueron tomados en el Pleno. Para que exista juicio político, tiene que ser aprobado por la mayoría calificada de los congresistas. El juicio político ya está contemplado en la Constitución de la República. ¿Por qué no se había dado juicio político en congresos anteriores, en donde ya habían realizadose 11 presentaciones por diferentes partidos políticos? No se había dado porque es el Pleno el que decide por mayoría calificada si acepta o no. Una vez que lo acepta, se nombra una comisión especial en donde recibe las pruebas y las entrevistas. Dentro de ellas pueden ser documentales, testificales, ¿verdad? Todos los medios de prueba que consideren pertinentes, y luego pues se cita al imputado para que rinda su declaración. ¿Qué sucedió en esta oportunidad? Algunos se presentaron al Pleno, otros pues decidieron no acudir y otros renunciaron antes de someterse al procedimiento. Las personas que renunciaron antes de someterse al procedimiento, pues no se les hizo juicio político. Obviamente, pues si renunciaron, ya no formaban parte del cargo, y entonces, por ende, pues no se les procedía el juicio político. Los que en su momento sí fueron en la primera etapa, como es el caso del fiscal general, no se presentó al Pleno y por ende pues procedió lo que es la destitución. En el caso del abogado Morazán sí se presentó al Pleno, agotó las instancias, y otro de los compañeros del Consejo Nacional Electoral y otros del Tribunal de Justicia Electoral. Hago esta remembranza para que el pueblo hondureño pueda entender qué es lo que realmente se está haciendo y cuál es el asidero legal que tiene el juicio político. En todos estos procedimientos se respetaron las garantías procesales debidas del caso. Lo que sucede es que al final la decisión pesa por la mayoría calificada de diputados, y eso pues eso fue inminente y latente lo que sucedió. De ahí, el siguiente procedimiento que el Ministerio Público está siguiendo pudo haberlo tenido de oficio o puede tenerlo a través de una denuncia. El Ministerio Público el día de ayer recibió los expedientes de un juicio político en donde existe el indicio racional de la comisión del delito. ¿Por qué? Porque el Congreso solo está evaluando el mal proceder o el mal actuar que considera que procedieron las denuncias que hicieron en contra de los altos funcionarios. Ya sería el Ministerio Público el que verdaderamente va a deducir la responsabilidad penal, porque hay varios tipos de responsabilidades que un ciudadano o un funcionario puede tener ante una omisión o alguna mal actuar en el ejercicio de sus cargos. Puede ser una responsabilidad administrativa, que en este caso fue la destitución del cargo. Puede ser una responsabilidad civil, que en estos casos podía ser económicamente reparar el daño causado, y el Ministerio Público es el que considera que se tiene el ejercicio exclusivo penal en Honduras. Por ende, el Ministerio Público será el que en su momento va a tener el procedimiento a seguir para poder reunir las pruebas, identificar a los sospechosos, asegurar las evidencias y considerar de toda una investigación en la etapa preliminar del proceso penal en Honduras, en donde si encuentra insumos necesarios para poder presentar un requerimiento fiscal. En la etapa preparatoria del ejercicio penal en Honduras, las personas tienen el derecho de defenderse, tienen el derecho al debido proceso y tienen el derecho que exijan sus garantías constitucionales. En la etapa preparatoria también no es como que ya van a estar ellos siendo juzgados,
si ellos tienen derecho también a presentar los recursos jurisdiccionales y los recursos establecidos en la ley, y por ende también tienen el derecho de colaborar con la justicia. Eso sí, el no hacer caso a las citatorias que el Ministerio Público realiza por una sospecha o por un indicio racional de la comisión de un delito que todavía no es certeza, eso les puede conllevar más bien a otra acción que se llamaría desobediencia. Pero ese ya serían otros temas en donde la población tiene que estar bien sabida. Sí, correcto. Abogada Zavala, y después vamos con el abogado Marco Ramiro Lobo. Bueno, acá ya mencionaba el diputado Manaiza cómo puede iniciarse el proceso de lo que sería un juicio político, ¿verdad? Puede ser por omisión o por comisión o por acción, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasó en este caso, por ejemplo, con los funcionarios? Y vámonos a un caso puntual, un caso específico, y hablemos del fiscal general de la República. El proceso electoral evidenció una articulación de una u otra forma de cómo actuaba el Ministerio Público para proteger y no iniciar procesos judiciales contra aquellos delitos que eran públicos, eran delitos evidentes, eran delitos que toda la población los miraba. Iniciemos hablando de cuando se fueron a presentar las ofertas para el TREP. Hubo una obstrucción al proceso. Vimos actores identificados claramente por los medios de comunicación que se tomaron las instalaciones del lugar donde se iban a presentar las ofertas. Vimos un consejero que no se presentaba a los plenos. Vimos ahí la comisión de un delito de tipo electoral. ¿Y cuál era el accionar que debía de tener el fiscal general de la República? Actuar, iniciar procesos para investigar, para deducir las responsabilidades pertinentes, en este caso, a estos actores que estaban obstruyendo el proceso electoral, que ya está tipificado también en nuestro Código Penal hondureño, cuáles son los delitos electorales y quiénes cometen esos delitos electorales y cómo se cometen los delitos electorales. Ahí había una evidencia clara. Pregúntese si hubo alguna actuación en contra de estas personas que se opusieron o que obstruyeron este proceso. No hubo una tan sola acción. Y así sucesivamente fuimos viendo cualquier cantidad de acciones que por omisión el fiscal general de la República obviamente incumplió con sus deberes como alto funcionario del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde inicia el juicio político y donde hay causal suficiente y donde hay méritos suficientes para poder iniciar este juicio político. Esto no es una persecución, esto realmente es utilizar una herramienta jurídica para deducir responsabilidades a aquellas personas que creen que el estar en un alto cargo los exime de responsabilidades. Mire, la gente tiene que tener claro, y esto no solo lo digo por lo que ya pasó, por los funcionarios que ya fueron enjuiciados políticamente, lo digo también por los que hoy están en el poder, por los que vienen mañana en el poder. Tienen que tener claro de que toda actuación tiene también una consecuencia, ¿verdad? Así que si usted está actuando mal va a tener una consecuencia, obviamente, y hay una deducción de responsabilidades. Esto no debe de eximirnos a nadie. Mire, yo le voy a decir algo. El tema de, por ejemplo, el desvío de fondos de Sedesol, era algo que nadie lo tocaba. Imaginé que la diputada Isis Cuellar hasta en campaña política andaba, no hubo una investigación. ¿Qué pasó? Dígame si eso no es parte de las omisiones al deber de usted como funcionario. Ahora, ya hay una investigación y esto no es persecución política. O sea, que le quede claro a la población hondureña, si usted es corrupto y lo investigan por actos de corrupción, no le llame persecución política a esto, por Dios, ¿verdad? O sea, esto es aplicar la justicia como se debe y las cosas no se pueden tapar, el sol no se puede tapar con un dedo, como dicen en el lenguaje popular, ¿verdad? Sí. Abogado Marco Ramiro. Con razón, las denuncias que han presentado es por apropiación indebida, malversación de caudales públicos de los diputados actuales que están en el Congreso Nacional. Con razón, a mí no me han presentado diputados, o sea, yo a mí con razón esas son las denuncias. Me eximo Mire, de eso porque... diputada, disculpe, las denuncias que ustedes están presentando en el Ministerio Público son por decisiones políticas que tomaron diputados en el marco de sus funciones. Esa es la persecución política. Hablemos discúlpeme, escúcheme, por favor. Si no, me va a permitir interrumpirla cuando usted hable. ¿Verdad? No, yo es la segunda vez que se lo pido, ¿verdad? Si no, yo voy a interrumpirla cuando usted hable. Ustedes están presentando denuncias contra diputados que
realizaron acciones políticas. No están presentando denuncias porque se apropiaron indebidamente de recursos contra Marlon Ochoa o contra el fiscal. Ustedes, o contra los 7 actuales diputados de Libre. Ustedes están presentando denuncias por haber tomado decisiones de carácter político o contra Luis Redondo. Dígame, ¿dónde están las acciones que nosotros no estaríamos en contra? Si dicen, bueno, mire, aquí hubo una malversación. Pero dígame usted, ¿a quién están persiguiendo por el fraude del 2017? Dígame a quién han enjuiciado por eso. 2017 hubo un fraude monstruoso en nuestro país, que todo el país fue testigo. Dígame dónde están los requerimientos, las acusaciones, los señalamientos. Pero no existe, abogada, porque ahora sí lo están haciendo. Porque ustedes lo que pretenden es, en su lógica, atacar a Libre, destruir a Libre, acusar a Libre de todo. ¿Por qué no se está persiguiendo a los diputados que participaron en el famoso caso de Arca Abierta? ¿Por qué? La fe de ratas, todos los casos que presentó la MASI, ¿dónde están esos requerimientos? ¿Usted cree que este señor que es fiscal ahorita va a tener valor de iniciar un proceso contra diputados actuales que estaban señalados de actos de corrupción en administraciones pasadas? ¿Usted cree que tiene valor este señor que está de fiscal, que es un colega abogado, que ojalá tuviese el valor de presentar requerimientos por actos de corrupción? Contra la corrupción nosotros no nos vamos a oponer jamás, pero siempre vamos a reclamar cuando las acciones que haga el Ministerio Público son por decisiones políticas en el marco de las funciones que tienen cada una de las personas. ¿Cómo no va a ser persecución política esa que han iniciado contra Luis Redondo, contra la diputada exdiputada Silvia Ayala? Son acciones eminentemente políticas. ¿Y en qué ha quedado eso, abogado? ¿Perdone? ¿En qué ha quedado eso? Bueno, ahí están citados al Ministerio Público. Ellos ya van a comparecer al Ministerio Público. Y le voy a decir algo. Mire, hay 7 diputados actuales de Libertad y Refundación que están en este momento siendo enjuiciados. Y mire, se lo voy a decir aquí y grabe este programa. Van a presentar requerimientos fiscales contra ellos. Y la Corte Suprema de Justicia se va a prestar para ya nombrar los jueces naturales, que son los que van a emitir seguramente la suspensión del cargo, porque lo que pretenden es debilitar la bancada de Libertad y Refundación. Lo que pretenden, imagínense suspender 7 diputados actuales del Libre. No va a ser persecución política esa. Claro que sí, por eso destituyeron, estaban urgidos en destituir al fiscal general, fue al primero que destituyeron, al fiscal general. Entonces, obviamente nosotros lo estamos señalando claramente, es una persecución de carácter político que hoy el Partido Nacional hecho gobierno está iniciando contra Libertad y Refundación, contra los que han representado en algún momento a Libre. Y eso definitivamente es lo que nosotros no vamos a aceptar y siempre lo vamos a decir. Es persecución política y penosamente el Ministerio Público se está prestando para este tipo de acciones que no debiese ocurrir. El diputado Manaiza hizo un relato correcto, procedimental. Ojalá eso lo estuviesen aplicando a ese montón de diputados y exdiputados señalados de actos de corrupción, y cuántos no desearíamos ver tras las rejas a un montón de corruptos en nuestro país. Ese es el deseo que tenemos todos, y no lo digo como diputado, lo digo como ciudadano, y yo no digo de un color político, porque corrupto es corrupto aquí y en la China y del color que sea. Lo que hay que perseguir es la corrupción, y nosotros no debemos ser tolerantes contra la corrupción de ningún tipo, de ninguna expresión. Si no, ya tuviésemos presos aquí un montón de gente, pues. ¿Cuántos no estuviesen guardando prisión en este momento? Y miren, aquí se aprobó una reelección ilegal, violatoria de la Constitución de la República. Muéstreme un requerimiento fiscal contra uno solo de los que aprobaron la reelección ilegal. Eso definitivamente es lo que nosotros estamos señalando que está ocurriendo en nuestro país. Se está desatando una persecución política, se están iniciando masacres en nuestro país. Óigame, la ola de violencia que está atravesando nuestro país. Son distractores que quieren realmente tener al pueblo hondureño para que los hondureños nos estemos peleando por juicios políticos, por persecución política, por olas de violencia, masacres que están ocurriendo en nuestro país, para que intentemos, según la lógica de quienes dirigen este país,
olvidarnos de los principales problemas que en este momento estamos atravesando. Abogado Berríos. Estoy un poco en desacuerdo con lo que menciona el doctor Lobo, en el sentido de que el debilitamiento de la bancada de Libre no es producto del Partido Nacional ni del Partido Liberal. Es producto de que el pueblo hondureño no los acompañó en las urnas. Pero ese es otro tema. Y los redujo ese es otro tema. A menos del 18% a nivel nacional. ¿Y por qué nos persiguen? Ahí ocurre la reducción de la confianza que el pueblo hondureño depositó en su momento. Ese es otro tema que no tiene nada que ver. Doctor. No, bueno, Usted pero te lo digo. siempre pide respeto al uso de su espacio y yo muy respetuosamente lo escuché. Lo voy a escuchar entonces. Entonces es el pueblo hondureño el que perdió la confianza en el Partido Libre y el Partido Libre no la va a recuperar con caprichos ni con argumentos ni politizando todo, sobre todo el tema de la seguridad. El tema de la seguridad no son distractores, eso me parece bastante incorrecto, es una negligencia y hay que ver qué es lo que está pasando en materia de seguridad. Y yo quisiera también escuchar aquí a mis compañeros del Partido Nacional, porque son los que están en el gobierno actualmente, qué piensan de las acciones que se está desarrollando en materia de seguridad, porque eso es lo que yo hablo, tenemos que ser objetivos, tenemos que peticionarle a las autoridades que realmente administren bien los recursos y que las instituciones funcionen. Pero volviendo al tema, no fue ni el Partido Nacional ni el Partido Liberal quien debilitó a Libre, sino ellos mismos con su mala administración, tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia, donde la magistrada presidenta no fue destituida en un juicio político. Al final, ella voluntariamente presentó una renuncia y ahí sigue de magistrada. Si hubiese sido una persecución política, ella hoy no fuera una magistrada. En ese sentido, tenemos que nosotros velar por la institucionalidad, velar por el debido proceso y realmente si en algún momento se politiza alguna persecución netamente política con alguien de Libre, también nos vamos a oponer porque no consideramos que eso sea correcto. El Ministerio Público tiene todo el derecho de citar, tiene todo el derecho de investigar cualquier comportamiento y hay que evaluar si en algún momento se ejecuta algún tipo de requerimiento fiscal, hay que estudiarlo, hay que analizarlo y yo no estaría de acuerdo en que se utilice el Ministerio Público para una persecución política y por supuesto el Partido Libre tiene también sus fundamentos para poder creer que esto tiene un origen político. Naturalmente cualquiera lo podría pensar, pero tenemos que invitarnos todos juntos a poder tratar de confiar en las nuevas autoridades y sobre todo exigirle a esas nuevas autoridades que no vaya a caer en errores que cayó en su momento el Partido Libre y que yo espero que rectifique el Partido Libre y que lejos de politizar todos los temas, empiecen a reconstruir ese partido, pero a construirlo con objetividad, con argumentos, no politizando todos los temas de importancia nacional, no haciendo oposición por hacer oposición. Tenemos que saber qué situaciones señalar, qué situaciones no señalar, procurando siempre que las instituciones funcionen. Sí, correcto, Manaiza. Sí, bueno, después de escuchar la participación de los compañeros, a mí siempre me gusta dirigirme a la teleaudiencia y poder hacer los análisis dentro del marco del contexto de los hechos que se han ocurrido. Este Congreso entró con un reto, ¿verdad? El reto fue cuidar la institucionalidad del país, una institucionalidad que el Partido Libre dejó en precario. La mayor parte de la población quiere ver esa reacción institucional en contra de las autoridades que pusieron en precario la democracia del país. Podría decirse que en cuanto se habla de persecución política, porque el Ministerio Público realice investigaciones que históricamente no están acostumbradas a realizar contra altos funcionarios del Estado. Y yo creo que en vez de decir que eso es una persecución política, creo que son avances que la ciudadanía toma bien. Solamente que tenemos que procurar que estas investigaciones se procuren generalizados, que también se esté
fortaleciendo los departamentos en donde se van a investigar los delitos y los abusos de corrupción que han cometido los otros compañeros, y no solamente eso, también los delitos comunes, que eso es lo que embarga y enluta a la mayoría de nuestros ciudadanos en Honduras. Pero no podemos iniciar un periodo en un estado de derecho sin que la población observe la voluntad política del gobierno, del Congreso Nacional y del Poder Judicial en poder hacerle ver que los funcionarios que actuaron mal en el pasado van a rendir cuentas con Honduras. Porque si el ejemplo no se da, va a parecer piñata y va a parecer una costumbre, va a parecer una impunidad y le va a dar el asidero mental a los nuevos funcionarios y a las nuevas generaciones de que estar cerrando el Congreso y que no entren los compañeros, el estar permitiendo turbas que vayan a golpear a los compañeros congresistas, el estar realizando decisiones como comisión permanente que no les asiste la ley. Por decir un ejemplo, cuando se eligió el mismo fiscal en un interinato, eso fue ilegal, ¿verdad? Y si nos vamos a las interpretaciones jurídicas, podemos decir de que esos interinatos es en casos de falta absoluta, y el Ministerio Público en ese momento no se encontraba en falta absoluta. Debido a ese interinato ilegal, orillaron a Honduras por negociaciones políticas a poder realizar y legitimar una acción que a la fuerza se estaba realizando. Subieron a patadas a un Congreso Nacional donde no le asistían los votos, y Honduras eso lo vio mal visto. Y creo de que el fiscal general en este momento no puede dejar desapercibido todo ese tipo de situaciones, aunque sea para que inicie las investigaciones y le rinda un informe a Honduras si realmente esas acciones tuvieron indicio de la comisión de un delito. Allá sería también un poder judicial en donde va a establecer si el requerimiento fiscal que posiblemente pueda presentar el Ministerio Público tiene asidero o no. Y los compañeros que realizaron públicamente que iban a tomar decisiones electorales, que iban a hacer un reconteo, violentando así el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, no podemos seguir permitiendo ese tipo de acciones que pusieron en zozobra la democracia en nuestro país. Sí, ciertamente le hacemos un llamado para que también se investiguen todos los delitos y los actos de delitos comunes y los actos de corrupción. Pero esto está teniendo un nivel inmediático porque es emblemático. No es costumbre de que se tomen cartas del asunto por altos funcionarios. Y yo creo que sí es un buen mensaje de que aunque sea las personas que se quisieron desviar del redil legal en el ejercicio de sus funciones, sean llamados para que las nuevas generaciones miren de que el Estado de Derecho en Honduras no es relajo. Abogada Sara Zavala. Es importante hacerle ver al pueblo hondureño que es un tema judicial, un tema de justicia y un tema político, y no enredar a la población con esto y no querer hacer ver que las actuaciones malas de un funcionario que deducen responsabilidades después se convierten en algo político. Y empecemos hablando de Luis Redondo. ¿Qué pasó con Luis Redondo? ¿Qué dice la Constitución de la República sobre la elección del presidente del Congreso Nacional? Dice que el presidente del Congreso Nacional se elegirá con mínimo 86 votos. ¿Con cuántos votos se eligió Luis Redondo? O se impuso, mejor dicho, Luis Redondo. ¿Cuántos? Perdón, 65. ¿Con cuántos se eligió Luis Redondo? Con 44 votos. ¿Es ilegal o no es ilegal? Definamos primero qué es algo ilegal. Es lo que va contrario a la ley. ¿Qué dice la ley? 65 votos para elegir al presidente del Congreso Nacional. Luis Redondo obtuvo 44. ¿Es contrario a la ley 44 votos? Claro que es contrario a la ley, pero no soy yo la que va a decir que Luis Redondo fue ilegal, no, que lo diga el Ministerio Público. Vámonos ahora a la Comisión Permanente. ¿Qué dice la Constitución de la República sobre la Asamblea Extraordinaria? ¿O qué dice la Constitución de la República sobre el Pleno? El Pleno es el máximo órgano del Congreso Nacional.
Cuando el Congreso Nacional entra en una vacancia o entra en vacaciones, para que la población me entienda, se nombra una comisión permanente de forma temporal que será la que estará durante ese tiempo viendo cuestiones netamente administrativas. La comisión permanente no legisla ni toma decisiones, solamente está viendo situaciones administrativas. Sin embargo, como no había sesionado el Congreso Nacional y tenían más de 2 meses de estar paralizado, ¿qué hizo el Pleno del Congreso Nacional en una asamblea extraordinaria donde se convocaron o se autoconvocaron 77 diputados del Congreso Nacional, instalaron el Pleno del Congreso Nacional y tomaron la decisión de extender el periodo de sesiones? Aún así, habiéndose extendido el periodo de sesiones que no le da cabida a una comisión permanente porque el Congreso no entró en vacaciones, se instala una comisión permanente de 9 amigos de Luis Redondo que deciden llegar al Congreso Nacional a tomar una serie de decisiones sobre las facultades que tiene la misma comisión permanente, que desde su creación, desde su nombramiento fue ilegal y sus actuaciones completamente ilegal. Ahora dígame si eso es persecución política, que estas actuaciones hayan sido incorrectas y hayan sido contrarias a la norma. Dígame usted si es persecución política que se les investigue y que se les deduzca una responsabilidad. No es persecución política, es aplicar la justicia. El honorable diputado Ramiro Lobo me decía, ¿por qué no hay un requerimiento fiscal en contra de lo que pasó en el 2017? Yo le pregunto, ahí está entonces, si usted tiene conocimiento, si usted sabe de que hubo la comisión de un delito, ¿por qué el fiscal general, el exfiscal general que hoy ha sido separado de su cargo, Joel Zelaya, sabiendo de que se cometieron esos exabruptos, no inició los procesos? Tuvo 4 años o más. ¿Cuántos años tuvo Joel Zelaya en el cargo? Para poder incoar procesos, para poder iniciar procesos. Dígame. Un poco tiempo lo dejaron. Bueno, entonces, ¿por qué no lo hizo Joel Zelaya si había suficiente mérito probatorio para decir que en el 2017 se cometieron tales y tales delitos? ¿Por qué no lo hizo? Si usted está tan seguro de que hubo la comisión de esos delitos, ¿por qué entonces el fiscal no inició esos procesos? Entonces llamémosle a eso también omisión al deber de sus funciones. Y es parte de lo que hoy lo tiene fuera de su cargo. Y es parte de lo que también entonces se le aplicó el juicio político, porque tuvo que haber hecho estas investigaciones y no las hizo. Entonces no me venga a decir a mí hoy que el fiscal que está actualmente, ¿por qué no investiga los casos del 2017? Entonces yo le pregunto, ¿por qué Joel Zelaya entonces no inició esos procesos? Entonces no queramos enredar al pueblo hondureño haciéndole ver que la comisión de actos o que son netamente delictivos y que van contrarios a la norma, son cuestiones políticas. No, señores, esto no son cuestiones políticas. Si usted actúa contrario a la ley, eso se llama delito. Sí. Y el delito se persigue. ¿Y quién lo persigue? El Ministerio Público. Abogado Lobo. Sí, y hoy lo van a perseguir políticamente, por decisiones estrictamente políticas. Yo creo que ahí nosotros debemos estar claros. Si el fiscal general, exfiscal general Joel Zelaya, destituido ilegalmente, por cierto, no inició procesos, él sabrá por qué. Pero eso le muestra a usted que no fue un instrumento político que se utilizó para perseguirlos a ustedes. Eso está claramente. No hay ni un tan solo requerimiento que haya presentado el exfiscal, porque decían que era un fiscal que respondía a Libre, que el Libre le daba instrucciones. ¿Dónde están los requerimientos fiscales contra políticos, contra diputados nacionalistas? Pudo perfectamente haber presentado requerimiento contra Cosette López, contra Ana Paola Hall, porque no contaron todas las actas, porque se les pidió que se hiciera un recuento general de todas las actas, porque evidentemente... Pero eso conllevaba hacerle requerimiento a Marlon por obstruir... Bueno, pero póngale que hubiera presentado un requerimiento, hubiese presentado un requerimiento contra los 3. Yo hubiese dicho, bueno, los está persiguiendo. Pero no hay una sola acción. Y aquí el único argumento, es la primera vez que escucho que alguien que es una sola persona, que no tenía capacidad de cambiar una sola decisión dentro del Consejo Nacional Electoral, como era Marlon Ochoa, lo acusen de querer hacer un fraude y de querer manipular el proceso electoral. Si aquí quienes evadieron la responsabilidad fueron las 2 consejeras,
que se fueron del Consejo Nacional Electoral, que se fueron a asilar a una embajada o no sé dónde, y que se negaron a contar la totalidad de las actas. Y que aquí a mi amigo Alex Berríos, nosotros les decimos que quien ganó las elecciones fue Salvador Narrala, pero ellos dicen que no. Yo digo que sí. Bueno, hoy sí coincidimos. No, siempre. Bueno, eso me alegra. Entonces, si estamos coincidiendo, ¿qué significa? Que hubo un fraude electoral en nuestro país. Y dígame dónde están los requerimientos contra estas dos consejeras. ¿Dónde están los requerimientos? ¿Y por qué solo destituyeron a Marlon Ochoa? ¿Por qué no las destituyeron a ellas? ¿Por qué no contaron la totalidad de las actas? ¿Por qué no hicieron la declaratoria de las elecciones como manda la ley electoral y la Constitución de la República? Ese sí es una evidente omisión y la comisión de un delito electoral. Pero Marlon Ochoa, ¿qué iba a poder hacer él solo? No iba a poder contar las actas, no tenía el control del proceso electoral, lo tenían ellas dos. Y usted no ve ni juicio político contra ella, ni denuncias en el Ministerio Público contra ella. Denuncian al único consejero que era el que quería que se transparentara el proceso electoral, que se contaran todas las actas, que se declarara electo a quien realmente había ganado las elecciones en nuestro país. Y eso es justamente el delito político que cometió Marlon Ochoa. Quererle decir la verdad al pueblo hondureño. Y por eso hoy lo están persiguiendo políticamente. Y eso definitivamente es lo que nosotros vamos a seguir señalando siempre, porque hoy, lastimosamente, el Ministerio Público es una herramienta, un instrumento de persecución política contra libertad y refundación exclusivamente. Usted no va a encontrar ahí otro tipo de funcionarios que están siendo denunciados en este momento, solo contra los funcionarios o los que desempeñaron funciones en representación de libertad y refundación. Y eso definitivamente nosotros no lo vamos a aceptar, porque hoy estamos presenciando realmente algo que ustedes lo estuvieron señalando, que incluso llegaron a destituir al fiscal porque dijeron es persecución política. Unos señores que el fiscal presentó un requerimiento, ya salieron libres, dijeron que esas son acciones en el marco de sus funciones y él sabrá por qué presentaron ese tipo de acciones, y la responsabilidad corresponde exclusivamente al fiscal Joel Zelaya en el momento que estuvo desempeñando su cargo. Sí, abogado. Sí, yo voy con usted para no romper el orden, abogado. Sí. No, me agrada el punto que se bien establezca que quien ganó las elecciones fue el ingeniero Salvador Narrala, y en eso pues yo lo tengo claro y siempre lo he dicho. Lo que no estoy de acuerdo es que a veces el Partido Libre utilice el buen nombre de Salvador Narrala para manipular la opinión pública. No es que el Partido Libre ame o adore a Salvador Narrala, sino que yo recuerdo muy bien cómo lo echaron a patadas de casa presidencial y cómo lo trataron mal cuando fue designado presidencial. Yo sí tengo bien claro, doctor, que el ingeniero Salvador Narrala ganó las elecciones. Nosotros también. Sí, y respecto a lo que mencionaba del actuar del fiscal general, mire, yo sí vi, y fue televisado, que el fiscal general promovió requerimientos fiscales, si mal no recuerdo, contra un diputado nacionalista, creo apellido Márquez. Nelson. Sí, y así, yo que soy litigante de los tribunales, sé que hay muchos requerimientos fiscales contra diputados por malversación de fondos en ONGs de diferentes partidos políticos. Y a mí eso no me parece una persecución política. Claro que no. A mí eso me parece que estuvo muy bien. Correcto. Sin embargo, no vi en ningún momento al fiscal general promover un requerimiento fiscal contra Carlos Zelaya. No vi que promoviera un requerimiento fiscal en su momento contra Isis Cuellar. Y él lo presentó, bueno. Y sí vi durante muchas audiencias que observamos durante el juicio político, varias denuncias de fiscales dentro del Ministerio Público que se quejaban constantemente de la forma en que él administraba el Ministerio Público. Mire, analizar el tema político es importante, pero el pueblo hondureño al final lo que quiere ver no solamente es el tema político, sino cómo se traduce lo político en bienestar para el pueblo, en justicia, en transparencia.
en ese sentido, si hay una mala administración, sea que haya llevado a cabo persecuciones políticas o no, pero yo me enfoco en, si había una mala administración, si el Ministerio Público no tenía peritos contratados, si no tenía un software para hacer peritajes, ni siquiera de audios como lo aceptó durante el juicio político, que no tenía la Fiscalía General de la República de Honduras, ni tan siquiera un software. Y si usted le pregunta a los fiscales que van a operativos, los fiscales que van a presentar requerimientos fiscales a los juzgados, muchas veces llegan en colectivo, muchas veces llegan en rapidito a presentar grandes requerimientos fiscales contra estructuras criminales transnacionales y están totalmente desprotegidos. Para mí esa es una negligencia y yo no quiero ver que este nuevo fiscal general también actúe de la misma forma. Yo he visto cómo muchos fiscales arriesgan sus vidas, cómo muchos jueces arriesgan sus vidas, y más bien eso es lo que necesita el pueblo hondureño, buenos fiscales, buenos jueces. Al final al pueblo hondureño le interesa muy poco quién es el fiscal general, de qué partido es el fiscal general, lo que le interesa es que funcione. Y nosotros como diputados, como representantes del pueblo en cada uno de nuestros municipios y departamentos, tenemos que hacer esa auditoría constante si están funcionando o no están funcionando. Y ningún funcionario se tiene que molestar si uno reclama o si uno exige un resultado, independientemente del partido político. Aquí ya no estamos en campañas, aquí somos autoridades. Y yo sí le vuelvo a preguntar a mis compañeros diputados nacionalistas, ¿cómo o cuál es su posición respecto al tema de la seguridad? ¿Qué exigencias se le está haciendo a sus autoridades en materia de seguridad? Sí, abogado Manaiza. Bueno, va la segunda vez que el compañero hace esta consulta, ¿verdad? Que nos los hace a nosotros como compañeros congresistas que somos de él. Y el gobierno, ¿verdad?, de la República está integrado por el Poder Ejecutivo y sus secretarios de Estado. El Consejo de Ministros al mismo tiempo está haciendo un cogobierno con miembros y ministros del Partido Liberal. El Poder Legislativo al mismo tiempo también está integrado por diputados, que las dos mayorías fuerzas están integradas por el Partido Liberal. Entonces yo creo que la pregunta ya debería ir un poquito más en plural. ¿Qué estamos haciendo o qué ideas podemos tener, compañeros, para poder sacar al país adelante? Porque es bonito solo venir a querer zafarse el dedo de la manga cuando estamos nosotros para poder tomar decisiones haciendo diálogos y consensos con los diferentes votos de las diferentes bancadas. Entonces, por ahí yo creo que ya podemos empezar a tener una mesa de diálogo y una mesa técnica para poder decir como Poder Legislativo qué estamos haciendo para combatir la seguridad, porque no lo vamos a poder lograr solo sin el apoyo de los votos del Partido Liberal, y el Consejo de Ministros también, qué pueden hacer todos los ministros para poder tomar una decisión en materia de seguridad. Ese es por un lado. Por otro lado, me gusta a mí siempre dirigirme a la ciudadanía para que no se enrede. Aquí habemos 4 abogados que en el fondo bien sabemos lo que estamos hablando, pero a veces no explicamos lo que de verdad jurídicamente necesita que la población establezca. Ahí solo para desenredar el detalle que dicen que por qué el fiscal en el 2017, los hechos del 2017 de un X o Y, una reelección, rapidito para explicarles a la gente. Esa reelección se dio porque la Corte Suprema de Justicia, a donde van a llegar todos los requerimientos fiscales de ese momento, autorizó en un recurso de inconstitucionalidad poder realizar esa figura. Entonces, un fiscal, jurídicamente hablando, va a venir y va a realizar ese tipo de investigaciones contra ciudadanos para mandarlo a la Corte Suprema de Justicia, que fue el mismo ente que autorizó para eso. Entonces creo que se estaría gastando procedimientos para que la misma Corte que le dio permiso a que se reeligiera tenga requerimiento fiscal, y no creo que se contradiga jurídicamente. Rapidito, pueblo hondureño, para que no les estemos casaqueando aquí con un montón de leguleyadas. Ahora bien, vamos a ver, utilizando la famosa frase que el que se la usa se lo imagina. ¿Por qué estar recalcando de una persecución política cuando todos sabemos que existen indicios racionales de la comisión de un delito para poder investigar
y para poder, aunque sea, llamarle la atención a los funcionarios. Podemos ver que en el Congreso anterior se eligió antes de tiempo una PGR. ¿Qué hizo Libre? Destituirlo, ¿verdad? Y lo eligieron antes de tiempo y eligieron una persona sin reunir los requisitos necesarios del caso. El fiscal también lo eligieron antes de que terminara el periodo de los otros compañeros. Pero en esto, ¿qué utilizaron? Utilizaron siempre algunas de sus, por decirlo así, estrategias, inclusive en un interinato destituyen, eligen al fiscal cuando no existía ausencia absoluta. Y esa no era competencia de la comisión permanente, tenía que ser competencia exclusivamente del Pleno. Y cuando el Pleno se iba a sesionar para que nosotros ampliáramos los días de sesión y que no se necesitara la comisión permanente, mandaron las fuerzas públicas a golpearnos. Nos cerraron el Congreso a vista y paciencia de todo Honduras, y a Honduras no se le olvida eso. Entonces esas son situaciones que no podemos venir a desconocer en este panel televisivo. Entonces orientaron y llevaron a la fuerza a que no hubieran sesiones, a que nos golpearan en los bajos del Congreso, a que nos hicieran un ambiente hostil para no poder ampliar las sesiones del Congreso, y ellos en una comisión permanente, cuando la mayoría de los congresistas queríamos ampliar el periodo de sesiones para que fuera por mayoría calificada, que se tocaran los temas de elección del fiscal general. ¿Y qué fue lo que sucedió? Con la fuerza pública, ya ese interinato de ese fiscal ilegal, ya no se podía hacer nada porque controlaban la fuerza pública del Estado. Entonces, unas situaciones ilegales lo legitimaban con la fuerza pública del Estado, y ya no quedaba más que entrar a la negociación después de haber irrumpido la legalidad del país. Y son situaciones que no podemos desconocer y no le podemos hacer que la ciudadanía venga y se olvide de esos hechos. Dos, en lo que es la ley electoral. Aquí no podemos venir a sorprender por cuestiones políticas que vengan dos representantes de partidos diferentes que solo para querer venir a sorprender mediáticamente a la población que uno no ganó y que el otro ganó, cuando tenían representantes de su partido electos por Salvador Narrala y ratificada a Ana Paola Hall, ¿verdad? Y nosotros teníamos como representante a Cosette y Libre tenía a Marlon Ochoa. Entonces no vengamos con la película de que este ganó, que me toca la percepción de que este no ganó, porque para eso la ley electoral manda a cada uno de sus representantes a mesa. Y si nos vamos a los hechos y a las actuaciones que el mismo pueblo pudo estar viendo y observando cuando se hacía un reconteo que lo estaban debilitando y llevándolo, que Honduras nunca se había tardado tanto para poder hacer una declaratoria al presidente. Y en su momento, cuando estaban viéndose por mayoría ellos en las mesas y quisieron hacer esa unión y esa pañía para estar poniéndole cero a las actas en donde el Partido Nacional estaba liderando. Entonces, al final fue televisado, fue público, respeto los comentarios que ellos puedan hacer, pero al final cada uno tuvo esa representación política en las mesas electorales para que se pudiese dar una declaratoria de quién ganó y quién no ganó las elecciones. Sí, bueno, tenemos pendientes, sé que tienen comentarios también al respecto sobre esto que se ha venido hablando aquí en el foro de la entrevista, pero hay otros temas también que tenemos que tocar después de una pausa comercial. Ya volvemos en el foro de la entrevista. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11. La situación de seguridad en nuestro país compleja. Y bueno, hay en muchos sectores de Honduras hay situaciones bastante difíciles. Abogada Sara Zavala, ¿qué decir al respecto? Ya se había comentado por parte del abogado Alex Berríos sobre los esfuerzos que pueda tener el gobierno en materia de seguridad. Y bueno, no solo en seguridad, sino que también en otros problemas que han salido más complicados de los que se esperaba. Bueno, sin duda alguna, quiero iniciar esta etapa del foro solidarizándome con todas las familias hondureñas que hoy lamentan la pérdida de un ser querido por este flagelo que es tan terrible y que está hoy enlutando nuestro país, como lo es las olas de violencia que estamos viviendo. Es lamentable que se estén dando estos hechos. Y más que lamentar, invitar a mis colegas acá, porque escuchaba al diputado Alex decir qué va a hacer el Partido Nacional,
pero bien lo mencionaba el diputado Manaiza, y no quiero entrar en controversia con esto, pero cuando se trata de elegir autoridades y de colocar un ministro en una secretaría o de que integren la Junta Directiva del Congreso Nacional, ahí sí somos equipo con el Partido Liberal, pero cuando se trata de atender situaciones como estas tan estructurales, entonces que vea el Partido Nacional cómo resuelve. Yo quiero recordarles a mis compañeros acá que no, el pueblo hondureño no solo eligió al Partido Nacional, el pueblo hondureño eligió Partido Liberal, el pueblo hondureño eligió diputados del Partido Libre, el pueblo hondureño eligió diputados de otros partidos políticos. ¿Para qué? Para que trabajemos en favor del pueblo. Si bien es cierto, las decisiones vienen algunas, bueno, obviamente el presidente de la República tiene el mandato general, sin embargo nosotros desde el Congreso Nacional debemos de trabajar en equipo y atender el mandato que nos dio el pueblo, ¿no? A que todos integráramos este poder del Estado. Y es bien fácil venir aquí a echarle la culpa a los demás y venir a decirles, no, pues el Partido Nacional es gobierno, pero cuando me toca a mí ser parte del gobierno y denme una secretaría, ahí sí no hay que echarle la culpa de nada, ¿verdad? Entonces yo invitar acá a los diputados a que trabajemos en conjunto y busquemos soluciones, que busquemos propuestas que nos lleven a brindarle a la ciudadanía esa seguridad que tanto necesita y que hoy se está viendo debilitada. Esto no es un tema que está sucediendo hoy, por así decirlo, o que solo está pasando ahorita, es un tema que viene desde mucho tiempo. Y vamos a recordar tiempos atrás. Antes, Tegucigalpa y San Pedro Sula encabezaban las listas de ciudades más inseguras de Latinoamérica. ¿Qué pasó en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández? Se crearon fuerzas como por ejemplo la Fuerza Nacional Antiextorsión, se creó la Policía Militar del Orden Público, los militares volvieron a las calles. ¿Y qué sucedió? Tegucigalpa y San Pedro Sula salieron de esas listas de inseguridad en las que estábamos viviendo. Luego viene el Partido Libertad y Refundación, ¿y cuál era la consigna? Los militares a los cuarteles. ¿Qué ha pasado ahora? Estas olas de violencia no solo las vemos ahorita, las venimos viendo también desde el gobierno pasado, no solo es que ahorita está sucediendo esto. Y no quiero con esto lavar las manos y eximir de responsabilidades a las autoridades que son las que tienen que dar respuesta a la población hondureña, y le hago este llamado al ministro de Seguridad, a todas las fuerzas públicas, las fuerzas del orden público, a que tomen cartas en el asunto y que hagan un examen, que hagan una evaluación y que revisen realmente qué es lo que está pasando o qué es lo que no se está haciendo para darle la seguridad ciudadana a la población, ¿verdad? Esto no es, como les digo, un problema ahorita, es un problema que viene siendo un problema que viene acumulado y que de repente también va emanado o va entrelazado con otras situaciones que también vive la población hondureña. Por ejemplo, ¿qué es lo que explota en los índices de inseguridad? De repente la falta de oportunidad, y en torno a eso es que también nosotros tenemos que trabajar y desde el Congreso Nacional buscar las herramientas jurídicas que nos permitan combatir, pero más que combatir y ser solo reactivos y estar respondiendo, es prevenir estas olas de violencia. Pero ¿cómo lo podemos prevenir? Obviamente con planificación, con herramientas jurídicas que nos permitan alejar a la ciudadanía que está en organizaciones criminales de las mismas. Y les invito a mis compañeros a que trabajemos en esto. No podemos desconocer las olas de violencia que han sucedido ahorita. Lo que pasó en Cortés, lo que pasó en Tocoa, no lo podemos desconocer. Obviamente es un problema que nos está afectando. No podemos desconocer lo que sucedió el día de ayer. Sin embargo, yo sí puedo decirles y puedo estar segura que el presidente Nasri Juana Fura está muy interesado, en que se esclarezcan los hechos, pero como les dije, en más que ser reactivos y estar deduciendo responsabilidades que tiene que hacerse y de forma fuerte y de forma frontal, es buscar la prevención. ¿Cómo prevenimos que estos hechos sigan pasando acá en el país? Y yo sé que ya ha girado las instrucciones pertinentes, ya ha girado pues las directrices para que se tomen cartas en el asunto, para que se tomen las acciones, y yo entendería y quisiera creer y
voy a creer, voy a darle, como dice la canción, el beneficio de la duda, de que ya el ministro de Seguridad está trabajando en esto, de que el ministro de Seguridad ya está poniendo cartas en el asunto. Ya hemos visto algunas acciones que han empezado a realizar o a impulsar desde la Secretaría de Seguridad, y esperemos que todas estas acciones también nos den una pronta respuesta. Y como les dije, que ninguna familia hondureña tenga que estar atravesando estos momentos de dolor, estos momentos de luto, estos momentos de desintegración familiar que al final tiene cuando uno pierde a alguien importante de la familia, un miembro de la familia, ya sea que es el papá, el hermano, el hijo. Hay una crisis, ¿verdad? Entonces hay que atender este tema, pero no solo la reacción, sino hay que buscarle la prevención. Y yo se los digo, y creo que acá mis compañeros no me van a dejar mentir, todos queremos vivir en un país en paz, en un país seguro, y yo creo que en el Congreso Nacional tenemos el espacio necesario para poder impulsar aquellas herramientas, revisar qué es lo que hay que modificar, si hay alguna ley, si hay que endurecer penas. Hemos visto que ahorita hemos incluido y hemos aprobado algunas reformas para endurecer penas, sobre todo en el tema de la extorsión, ¿verdad? Ahorita se acaban de hacer reformas al Código Penal. ¿Para qué? Y lo hablaba con algunos diputados precisamente del Partido Liberal, y yo les cuestionaba y les decía, pero es que pasó esto con las reformas, y me decían, Sara, la idea de estas reformas que debemos de tener todos es que a nadie se le debe cruzar por la mente tan siquiera hacer una llamada para extorsionar a alguien. Entonces, asimismo, si estas reformas, si estas herramientas que nosotros estamos aprobando tienen que ir pensadas en que a nadie por su mente se le cruce irle a quitar la vida a otro ciudadano. Yo creo que en eso tenemos que trabajar, y para eso también tenemos que ser equipo, no solo para repartirnos el poder. Sí, abogado Berríos, tenía comentarios, me decía, después voy con abogado Marco Ramiro Lobo. Y también dejarle claro al pueblo hondureño que Alex Berríos hace equipo con el pueblo hondureño, no con el Partido Nacional ni con el Partido Libre, y las decisiones políticas personales de cada miembro de cada partido político son eso, personales. Respecto a mí, yo he sido opositor y voy a seguir señalando, como lo he hecho hasta el momento, en los temas puntuales que yo considero que no se están dando bien las cosas, de forma objetiva, no personalizando nada, ni con el presidente ni con nadie. Este es un tema político que como representante del pueblo hondureño yo tengo que exigir resultados. Y hoy el gobierno es el Partido Nacional. Si ellos tuvieron a bien entregarle algunas oficinas o algunas direcciones a determinados miembros del Partido Liberal, eso es una decisión administrativa del presidente nacionalista, no de Alex Berríos. Y eso no va a limitar mi capacidad de señalar los errores, las negligencias que se puedan estar llevando a cabo, y no se tienen que molestar. Si son autoridades, están sujetos a que se les requiera y a que se les exija. En ese sentido, sí aclararle aquí al compañero Banaiza esa situación. El hecho de que algunos miembros del Partido Liberal participen, eso no le quita al presidente nacionalista la responsabilidad de administrar bien el tema de la seguridad, en este caso particular que me estoy refiriendo, y los diversos temas nacionales. En ese sentido, en ningún momento escuché de su parte, y esto el pueblo hondureño lo sabe, somos diputados, cuando yo le pregunto a ellos dos, ¿qué opinan? No qué decisiones van a tener. Naturalmente ellos no son secretarios de Estado, pero sí como militantes del Partido Nacional. Yo les estaba pidiendo una opinión respecto a la seguridad. Como gobierno. Ya lo mencionó la diputada aquí, abogada Sara Zavala, que ella espera ver mejores resultados en la seguridad, y eso es lo que uno espera escuchar, que realmente tengan conciencia objetivamente de que algo está mal y que algo se tiene que mejorar. Por supuesto, cuando yo hablo y me preocupo por el tema de la seguridad, y abogado, usted no lo puede desconocer, sí, más pero después de todo lo que sucedió, o sea, de ¿qué todo opinan? lo que ¿Qué sucedió, opinamos? Yo dije que no, es que Alex Berrío responde por Alex Berrío. Bueno, pues entonces en ¿qué ese opinamos? sentido, sí, tenemos que pronunciarnos todos, y el Congreso ha dado una muestra de ejemplo, sí, porque dentro de la Comisión de Seguridad, de la cual yo soy miembro, nosotros, todos los partidos políticos aquí presentes, le hemos dicho sí a las reformas, le hemos dicho sí al combate a la seguridad, pero queremos ver que lo que ha hecho el Congreso Nacional también se traduzca en
la ejecución de las operaciones dentro del Poder Ejecutivo. Es eso lo que estamos pidiendo nada más, no es cosa de otro mundo, doctor. Gracias. Sí, Alex, es correcto lo que dice el compañero, sin embargo, pues ya mejoró pues la situación en donde eso era lo que le pedía a él. Aquí él no está como panelista, como un simple ciudadano, sino que como un diputado, al igual que mi persona. Lo único que nos difiere es un partido político. Entonces, cuando dice, ¿qué opinan ustedes como gobierno? La población al final, si solo me dice ese sketch, va a creer que nosotros somos gobierno, y aquí lo que estamos nosotros es poder legislativo, ¿verdad? Que seamos afín al gobierno, pues es una situación. Entonces, ¿qué opinamos como diputados al Congreso para poder darle solución? Somos Correcto. Diputados aquí, los 4 somos diputados, los 4 legislamos, y todas las políticas públicas que actualmente se han estado aprobando vienen con el acompañamiento en su mayoría de veces de la parte del Partido Liberal. Ahora bien, sí vamos a hacer la colaboración necesaria para poderle brindarle los insumos a la Presidencia de la República, y al mismo tiempo, dije yo, que se colabore también con el Consejo de Ministros, porque esa es la autoridad que se toma, es Consejo de Ministros, que también está integrada. Lo bonito es que aquí no podemos venir a estar dándole responsabilidades zafándonos nosotros. Nosotros ya sabíamos que el pueblo nos eligió porque había un problema que no podían solucionar los que anteriormente gobernaban. Entonces ahora nos toca ponernos el uniforme, ponernos la faja, sin estar excluyéndonos y sin estar pues tirando la bola a otro. Ahora bien, la dirección principal la tiene el presidente de la República, la cual vamos a acompañar, lo vamos a ponernos toda la carne al asador para poder mejorar los índices de inseguridad que el país tiene. Sí. Abogado Marco Ramiro Lobo. Bueno, mire, en materia de seguridad lo que estamos viendo es cuando se gobierna con improvisación o cuando no se está preparado para asumir una responsabilidad tan grande de darle seguridad al pueblo hondureño. Lo que está pasando no es algo que vamos a señalar al gobierno anterior, está pasando en este momento. Mire lo que ha pasado con los policías de la DIPAMCO. Realmente es algo que todo el pueblo hondureño merece una explicación de qué es lo que está pasando en esa institución. Y cuando usted improvisa, cuando usted no tiene las competencias necesarias para dirigir un país, para dirigir la política de seguridad en nuestro país, obviamente está ocurriendo lo que está pasando en este momento. El incremento en la ola de violencia es terrible, pues. La inseguridad que se percibe en este momento es fuera de proporción. Y no solo es en tema de inseguridad, lo mismo está pasando en salud. Ahí hay una incompetencia también para darle respuesta al pueblo hondureño de qué es lo que necesitamos los hondureños. Imagínense, sin seguridad, sin salud, sin infraestructura, porque usted no ve un proyecto en esta administración en este momento que diga, bueno, estamos impulsando. Todos los proyectos que se están ejecutando en este momento son los proyectos que dejó la presidenta Xiomara Castro. Entonces todos los proyectos que dejó Xiomara se están ejecutando. Los empleados que dejó Xiomara en la materia de seguridad y las políticas, esa es la secuela. No, porque usted, no podemos, porque no es el mismo ministro. No podemos, abogado. Dígame usted, abogado, con todo respeto. Permítame un segundo, solo le digo lo siguiente. Para los proyectos se heredaron y para los personal de seguridad no se hereda. No, ¿cómo va a heredar eso si ya cambiaron la estructura ustedes? Es que no es lo mismo un proyecto a un funcionario. Los funcionarios de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Seguridad fueron electos por Narri Juan Afura. Pero el personal del que está hablando de Dipanco no se los dejó Xiomara Castro. Pero el personal que habla usted de Dipanco son los que dejó. ¿Cómo que son? ¿Quién dirige? ¿Y el nuevo jefe a quién responde? Bueno, el secretario de Seguridad personal responde exclusivamente como ahorita, a las instrucciones, a los mandatos que somos los mismos que cambió el presidente. Narri Juan Afura. No podemos decir que ahora es responsabilidad de la presidenta Xiomara porque dejó pero para los proyectos dice que 15,000 militares. Y para los... Es que es diferente, abogado. No es lo ¿Cómo mismo. va a comparar usted un funcionario? Ya la cúpula militar, ya la cúpula policial fue totalmente removida y fue nombrada por Narri Afura, que es quien tiene la responsabilidad de la institución de la brindarle seguridad al pueblo hondureño. Te hablo de la... Sí, la DIPAMCO. ¿Y qué es lo que acaba de ocurrir? Eran los que estaban en su gobierno. ¿Y quién está dirigiendo el país en este momento? Eran los que estaban... ¿Cómo que eran los que estaban? El personal. Mire, por un lado se acusa de que no han habido despidos, que no han habido cambios. Lo que le voy a decir es lo siguiente. Evidentemente hay una incompetencia para gobernar en este momento. Y eso lo estamos viendo en todos los aspectos. Mire la crisis que provocaron
por un simple acuerdo ministerial en el tema del cemento. Provocaron una paralización del país. ¿Y quién es el sin ministro? necesidad de eso. ¿Y quién es el Porque ministro? lo que quieren es generar, y de nuevo lo vuelvo a decir, distractores para evitar lo que está pasando en este momento. Mire lo que está pasando con la ENE. ¿Y quién es el ministro? Quieren desarticular la ENE porque el negocio para este gobierno no es que la ENE genere energía. El negocio de este gobierno es que la ENE compre energía. Y por eso están desbaratando la empresa estatal que debe tener la capacidad para generar energía y darnos energía a todo el pueblo hondureño. Hoy pregunta el departamento de Olancho qué es lo que está pasando. Si ayer tuvimos un apagón de todo el día. ¿Y sabe qué había pasado en el periodo de la presidenta Xiomara? Ya se había superado eso. Y pregúntele a los lanchanos. Ya habían superado. Nunca en los 3 años restantes del gobierno de la presidenta Xiomara no volvimos a tener apagones los lanchanos. Pregunte qué es lo que está pasando en este momento. ¿Por qué? Porque están desbaratando todo lo público, todo lo del Estado para privatizarlo. Lo mismo están haciendo en salud. Lo importante es que la Hoy ciudadanía han está paralizado la construcción de los hospitales. ¿Usted cree, como nos sentimos nosotros, que nos digan que van a paralizar el hospital de Salamá, que no van a darle continuidad a la construcción de ese hospital de Salamá si está diseñado para atender a la zona de Olancho Norte, que es la zona más olvidada por muchos años y que la presidenta Xiomara pensó en darle un hospital para que pueda atenderse? ¿Ah? ¿Usted cree que los lanchanos nos sentimos contentos con esas acciones? Y ya va a ver usted la reacción tarde o temprano del pueblo exigiendo que se construya el hospital. Y yo lo hago en este momento, exigiéndole a este gobierno que le dé continuidad a los hospitales que la presidenta Xiomara, que nos dé el hospital que los lanchanos merecemos en Salamá para atender a municipios como Silca, como Jano, como Yocón, como El Rosario, como La Unión, como Esquipulas del Norte, que son municipios que realmente necesitan atención en temas de salud. Entonces lo que hoy estamos viendo nosotros es una improvisación horrible de cómo se debe administrar nuestro país y nos va a llevar, si siguen de esa forma, a provocar una crisis en nuestro país sin precedentes. El agro está siendo abandonado en este momento. Los bonos tecnológicos, el bono cafetalero, no le está llegando al campesino, al que produce 2 tareas, media manzana. La agricultura de subsistencia. Van a llevar a nuestro país dentro de muy poco a una crisis agroalimentaria que va a tener consecuencias severas de hambre y de miseria en el campo. Y se lo digo yo, que vengo justamente de un departamento que es el principal productor de granos básicos en nuestro país. El campo está abandonado. No hay una política clara. Los productores de ganado no tienen realmente una política clara en relación a cómo administrar y cómo manejar los principales temas en nuestro país. Y nos van a llevar seguramente dentro de muy poco a una crisis sin precedentes en nuestro país. Sí, ¿te sigue, abogado? Sí, 3 cosas rápidamente. Número 1, que dejarle claro al pueblo hondureño y al doctor Manaiza que el hecho que el Partido Liberal en algunas ocasiones pueda acompañar algunas iniciativas del Partido Nacional o está abierto también a acompañar algunas iniciativas del Partido Libre, no considere usted que eso le exime de responsabilidad alguna. La responsabilidad es compartida del presidente. Si fuese compartida como lo está mencionando, usted también tuviera, usted no refiriéndome a título personal, sino el Partido Nacional tendría también responsabilidad por haber elegido al fiscal general, por haberle elegido al Consejo Nacional Electoral, que fue con los votos del Partido Nacional que se eligió, y en ningún momento era un gobierno compartido, a mi criterio, así como no lo es hoy. En ese sentido, ustedes tienen la responsabilidad de resolver los problemas del pueblo hondureño y nosotros les podemos apoyar en cualquier iniciativa positiva que se promueva. Eso como punto 1. Como punto 2, en el tema de la seguridad, realmente ha existido improvisación y falta de voluntad, no solamente en el gobierno de Libre, sino actualmente no estamos viendo los resultados necesarios que se deben observar en materia de seguridad. Yo siempre hablo de Cortés. Naturalmente Cortés es el pulmón económico del país y es donde se ejecutan la mayor cantidad de crímenes. Realmente ya nosotros ya ni siquiera, no existe la paz y la tranquilidad de salir a trabajar, generar impuestos, y es una situación bien grave la que está viviendo San Pedro Sula y Cortés, y considero que es un tema tan delicado que no podemos politizarlo.
tenemos, al menos en el Congreso Nacional, hemos tenido la voluntad todos los partidos políticos de apoyar todas estas herramientas jurídicas para darle mejores armas a los jueces, fiscales, a los policías, a los militares de poder hacer su trabajo. Pero tenemos que exigirles que hagan su trabajo y no utilizar como excusa que durante el gobierno de Libre se debilitó la formación y la institucionalidad de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Dirección de Inteligencia, sino ponernos en el presente, qué estamos haciendo hoy para mejorar, qué estamos promoviendo hoy para mejorar. En ese sentido, repito, estamos altamente preocupados en el departamento de Cortés y hemos solicitado en muchas ocasiones una intervención. Hasta ahora no hemos visto esa intervención donde converja Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Dirección de Inteligencia para poder atender el problema de la inseguridad, que no es un tema de lujo, es un tema allá de sobrevivencia. Así que aprovecho la oportunidad para hacer nuevamente un llamado respetuoso al presidente y a las autoridades que están involucrados en el tema de la seguridad, que se ejecute un plan estratégico y una intervención en compañía de todas las fuerzas de seguridad en el departamento de Cortés. Abogada Zavala, comentarios antes de una pausa comercial. Es importante recordarle, y aquí voy a basar el comentario que hice anteriormente en mi intervención, en decir de que el tema de seguridad no es un tema que surgió hoy, precisamente. Y vamos a recordar exactamente en el año 2023, cuando hubo una masacre de 46, muertes múltiples, 46 reclusas, que fue algo bastante impactante. Cifras alarmantes que dejan más de 2.400 muertes violentas desde el año 2022 a lo que va del año finales del año 2025. Y no es un tema, y no es un tema de ahorita, se los digo, es un tema que viene arrastrándose, pero lo que pasa es que ahorita, pues, obviamente hay otros actores que van a estar en la oposición y van a estar criticando todo lo que pase, e incluso, les voy a decir, hay muchos que se alegran de que sucedan estas cuestiones acá en el país y es lamentable. Pero la población hondureña no debe olvidar todo lo que ha sucedido y de dónde venimos, todo lo que ha pasado, y ahora nosotros, pues, nos toca dar respuestas. Y a mí me gustaría, o me hubiese gustado, haber visto, en este caso, por ejemplo, al diputado Ramiro Lobo, expresándose en el año 2025 y exigiendo el cumplimiento y exigiendo que se mejoren los índices de seguridad del país, cuando tenemos cifras de más de 230 femicidios en el país. Pero yo no los vi haciendo esto. Ahora son oposición, ahora sí exigen. Pero yo hoy, que soy parte del gobierno, hoy sí, yo sí le exijo a mi ministro, y lo acabo de decir anteriormente, le exijo al ministro que tome cartas en el asunto, le exijo al ministro que dé respuestas, porque así tiene que ser nuestra posición, no solo cuando somos oposición, exigir, sino también cuando hemos sido gobierno o cuando somos gobierno. Yo no vi a ningún diputado de Libre exigiendo se esclarecieran los hechos que pasó con las 46 reclusas que perdieron su vida en Penfas. No vi a ningún diputado de Libre refiriéndose con esas 230 mujeres muertas en el año 2025. Pero bueno, hoy son oposición y ahora sí en contra de las cosas que haga o que no haga bien de repente este gobierno o que se salgan de control, ahí sí van a opinar. Hablaba también del tema de los hospitales, que el gobierno tiene paralizadas las obras de los hospitales que nunca se construyeron y que fue una promesa de Xiomara Castro construir 8 hospitales. ¿Qué ha sucedido con estos 8 hospitales? Mire, y se lo voy a decir, aquí tengo los datos. Sobrevaloraciones. En el caso de los hospitales de Santa Bárbara, Salamayo, Cotepeque, sumaban aproximadamente 3.200 millones. Y se hicieron algunos ajustes presupuestarios mágicos que elevaron el presupuesto a 7.500 millones. ¿Usted cree que eso no es una sobrevaloración exagerada? ¿Usted cree que eso no tiene indicios ahí de alguna cuestión rara y que deba de investigarse y que deba revisarse si realmente los presupuestos que se han destinado con estos nuevos montos son los correctos?
O si estaba ese presupuesto, si estaba ese dinero, ¿dónde está el dinero? ¿Usted cree que eso no debe investigarse? Nadie va a venir a construir unos hospitales cuando usted no tiene la certeza de realmente en qué se invirtió ese dinero, si está el dinero, si realmente esa sobrevaloración o ese aumento al presupuesto que se les dio de la noche a la mañana es o no coherente con las obras que se van a construir. Obviamente tiene que investigarse, señores. Esto no es un tema de que porque Xiomara lo dejó no lo vamos a hacer. No, hay muchas obras que dejó el gobierno anterior que se han continuado, y acá lo mencionaba el diputado Ramiro Lobo, obras que nosotros consideramos que son buenas, que el gobierno mira que son buenas, que deben de continuar, las vamos a continuar, a diferencia de ellos, que todo, incluso lo bueno que quedaba de gobiernos anteriores, lo eliminaron y lo exterminaron, no continuaron nada, absolutamente nada que hayan dejado gobiernos anteriores. Nosotros no somos así, vamos a continuar aquellas cosas que sean correctas, que estén en el ámbito de lo correcto, que no haya desvío de fondos, que no haya indicios de que han habido actos delictivos, se van a continuar, se van a hacer, pero se tiene que hacer en orden. Y se los digo, ordenar la casa no es fácil y no se hace de la noche a la mañana. ¿Se están haciendo las cosas? Se están haciendo. ¿Se está poniendo orden? Se está poniendo orden. ¿Se le está tratando de dar respuesta a la población hondureña? Claro que sí, pero recordemos que venimos de 4 años de desorden, que incluso, le voy a decir algo, el Congreso Nacional, que era un potrero donde no se legislaba, ahora cuando les exigen que legislen o nos exigen que legislen, se oponen, se enojan, cuando les deducen el salario, dicen que son decisiones arbitrarias y dictatoriales del presidente del Congreso Nacional cuando se quiere poner orden. No, señores, no podemos ser doble moral, no podemos exigir una cosa por un lado y estar peleando por otra en otro lado. No, definitivamente no podemos seguir actuando de esa manera, y creo que la clase política hondureña tiene que madurar, y nosotros tenemos que entender que si queremos sacar adelante este país, tenemos que hacerlo en orden, con transparencia, pero sobre todo buscando el bienestar de la población en Honduras. Vamos a una pausa comercial en el Foro La Entrevista y ya volvemos. Continuamos en el Foro La Entrevista. Abogado Manaiza, ya estamos por finalizar el 5º mes de este 2026. Hay gente que espera que a partir de ahora o que pronto se comiencen a ver mayores resultados en cuanto a la gestión del gobierno del Partido Nacional. Sí, la verdad que recordemos que en su momento, pues, por la forma que se dio la transición, que prácticamente fue inexistente, ¿verdad? No hay que desconocer que se encontró la casa, pues, en un completo desorden. Inclusive pudimos ver ahí en el Congreso pues que casi ni información había, una reconstrucción total de todo, elevadores sin funcionamiento, las tarjetas de votación las desaparecieron, informaciones que no existían, lo mismo pues en su momento en el Poder Ejecutivo, situaciones que ya después de los 100 días ya no hay excusa para seguir llorando sobre la leche derramada, pero sí quiero aclarar que en su momento pues las cabezas han sido cambiadas en su momento, pero necesitamos también intervenir lo que es el funcionamiento y revisar el cuerpo. En este país, lamentablemente, pues a veces las ideologías políticas pesan por sobre realmente las soluciones verdaderas que debemos de tener sobre las cuestiones para poder mejorar en temas de seguridad. A mi criterio personal, tienen que haber intervenciones, tienen que haber depuraciones, porque igual pues puede estar cambiando jefaturas, cabezas, y si sigues con el mismo cuerpo, pues claro que la misma resultados puedes tener. Sí, ciertamente pues tiene que haber temple, tiene que sentirse las variaciones para que nosotros como Congreso Nacional también poder decretar algunos mecanismos y sistemas de seguridad eficientes. Tampoco vamos a añorar los mecanismos de seguridad que hacían el gobierno anterior de Libre, que prácticamente eran violentando garantías constitucionales en donde estábamos mal vistos ante la comunidad internacional, ¿verdad? En temas de derechos humanos. Eso no, tenemos que homologar, tenemos que ser más creativos y en su momento pues crear desde el Congreso Nacional un sistema de seguridad que le brindemos al Ejecutivo, una situación en donde ellos puedan de verdad operar y hacer los cambios sin estar violentándole los derechos laborales a las personas, pero sí poder
depurar. Ese es por el tema de seguridad. En el tema de salud sí hemos visto cambios en su momento, pues la verdad es que la dotación de medicina en los hospitales, cosa de que en gobiernos anteriores, eliminando los fideicomisos, crearon una situación engorrosa, desabastecieron los hospitales totalmente, porque no preveyeron la ley de contratación del Estado y no preveyeron ese tipo de situaciones en donde ya los fideicomisos y los proveedores confiaban más en ese mecanismo de abastecimiento que en el que el gobierno directamente puede hacer. Eso ha habido un avance, también el avance en donde la muela quirúrgica pues ha ido avanzando, cosa que había quedado estancada. En lo que es la situación de la construcción de los hospitales, pues solo fueron promesas de campaña y arranques, en donde los hallazgos que se tuvieron en este momento es donde los indicios de la sobrevaloración, cuando hablo de indicios es que pues las firmas auditoras y las autoridades notaron de que habían algunas anomalías en donde las van a enmendar para poder hacer las cosas bien y que el pueblo hondureño pague realmente las construcciones de algunas obras con el precio verdadero. Eso vamos a darle un compás de espera sin perjuicio de las obras y los proyectos que nosotros en su momento vamos a sugerir y que ya todos los congresistas hemos estado presentando esos proyectos y cuando sean aprobados, pues que los organismos y las secretarías necesarias pues las echen a evacuar. Por ahí, en el tema de educación, también tenemos que ir avanzando. Es un tema que urge modernizar lo que es la educación estatal. Honduras tiene una deuda histórica en cuanto a la dotación de computadoras, en la dotación de laboratorios, que dentro de Centroamérica somos los que más hemos estado atrasados y debemos de recuperar esas, y no solamente el gobierno anterior, sino que todos, ¿verdad? Porque la deuda que tiene Honduras es de hace más de 10 años en cuestión de modernizar algunos mecanismos, tanto como los operadores de justicia, tanto como las instituciones también de investigación, como las diferentes escuelas y las diferentes instituciones que hoy por hoy ese es el reto que tenemos para empezar a poder dar un granito de arena para la efectividad del desarrollo de nuestro país. Abogado Berríos. Sí, no, realmente que es importante y sobre todo dejarle claro al pueblo hondureño una vez más, antes de cerrar el programa, que esperamos que en diversas materias dentro del gobierno pueda tener éxito, porque el éxito del gobierno va a ser el éxito del pueblo hondureño. Por supuesto, vamos a señalar, vamos a continuar exigiendo, denunciando cualquier situación en el que el gobierno incumpla o tenga excesos. En ese sentido, ese es el compromiso de Alex Berríos, que espera a un pueblo hondureño que salga de esa pobreza, que mejore el tema de la seguridad, y realmente que hay muchos temas los que nos están urgiendo, no solamente el tema de la seguridad, también es importante atender el tema del combate a la corrupción, el tema de la salud, el tema de las carreteras para mejorar la inversión, pero hay algunos temas que son más urgentes y que son de vida o muerte que otros. Por ejemplo, el tema de la salud y la seguridad. Sí vi y entiendo cuál es el trasfondo de que se ha peticionado que se congele lo que es la construcción de algunos hospitales públicos que se habían determinado, programado por el gobierno pasado, y es la investigación de si existió sobrevaloración a esos hospitales. Y yo creo que pues el gobierno de Libre debe ser el llamado a estar abierto a esa investigación, porque si se hizo una inversión transparente de los recursos, ellos deberían de ser los más interesados en que esta investigación se lleve a cabo, por supuesto, con los presupuestos procesales que ya la ley contempla, y que sea una investigación objetiva también. Como lo manifestaba el abogado Ramiro Lobo, no queremos persecuciones políticas, queremos investigaciones objetivas, y en ese sentido nuevamente recalcar el compromiso de mi persona y también del Partido Liberal de poder acompañar
algunas mociones importantes y sobre todo en beneficio del pueblo hondureño. Sí, diputado Marco Ramiro Lobo. Bueno, mire, en relación a la primera etapa del programa, yo quiero aprovechar para hacer un llamado al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, a Nasri Juan Asfura, para que paren la persecución política, que paren la instrumentalización del Ministerio Público como un órgano de persecución política, porque eso va a generar seguramente un debilitamiento de esta institución que hoy los hondureños la necesitamos. Y en esta segunda etapa, obviamente, el tema de violencia, también hacer un llamado a Nasri Juan Asfura para que tome las acciones que correspondan. La inseguridad nos afecta a todos, la inseguridad no tiene color político. Que se pare realmente lo que está pasando en este momento. Si no hay la competencia de quienes tiene al frente, pues él tiene las decisiones. Si hoy mismo quisiera, él puede remover toda su cúpula, remover su ministro, si no tiene la competencia necesaria. Y realmente nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con las investigaciones. La corrupción no tiene color político. Nosotros estamos pidiendo la continuidad de la construcción de los hospitales que la presidenta Xiomara inició y que son una necesidad para el pueblo hondureño. Y lamentamos que el presidente de la República haya expresado que no hay la capacidad, que él no tiene capacidad de darle mantenimiento a los hospitales, porque realmente eso creo que genera un ambiente de pesimismo en el pueblo hondureño al saber que la principal figura de un país se declara incompetente para darle salud al pueblo hondureño. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Abogada Sara Zavala. Gracias, licenciado, por brindarnos este espacio de poder dirigirnos a la población hondureña. Sabemos que Honduras arrastra múltiples problemas que no surgieron hoy, sino que vienen de años atrás. Pero tengan la plena seguridad de que el gobierno del presidente Nasri Juan Asfura está haciendo lo pertinente, está haciendo el trabajo y tratando de tomar las decisiones correctas que favorezcan a la población hondureña. No es fácil, como se los dije, ordenar la casa, lleva su tiempo, pero haciéndolo de forma correcta, de forma transparente y de forma ordenada, sin duda alguna vamos a tener las respuestas esperadas. Yo sé, el presidente ya está trabajando, no ha parado desde que inició su gobierno. Quizás la población hondureña estaba tan cansada, tan asfixiada y tan agobiada que esperaba resultados al siguiente día de que él llegara al gobierno. Sin embargo, no ha sido fácil, pero los resultados se van a ir dando poco a poco y ya pues hemos empezado a ver algunos resultados sobre decisiones que se están tomando desde el Ejecutivo. Decirle a la población hondureña que se involucre, que sean parte también de todas estas acciones, prevenir también, de repente pasa por la misma población en poner o interponer una denuncia a tiempo, tomar las medidas también pertinentes, seamos partes todos. Si realmente todos queremos sacar a Honduras adelante, creo que todos debemos involucrarnos y no solo quedarnos como espectadores o como comentadores o como críticos de lo que está sucediendo. Involucrémonos todos y trabajemos todos por el bienestar de este país. Desde el Congreso Nacional, Sara Zavala como diputada, al igual que mis compañeros, que estoy segura que piensan lo mismo, estaremos apoyando y siendo ese brazo fuerte también del Ejecutivo para impulsar cualquier herramienta jurídica que venga en beneficio de la población, que venga a brindarnos seguridad, pero sobre todo también que venga a prevenir cualquier tipo de flagelo que se esté cometiendo en este país. Un abrazo a todos y gracias por haber estado pendientes de este importante foro. ¿Qué se espera en el Congreso Nacional también, abogada, en estos próximos días? Ya para finalizar. Bueno, tenemos muchos proyectos de ley. De hecho, hemos hablado, por ejemplo, en el tema de seguridad. Abordamos con el presidente Zambrano algunas decisiones que podrían emanar desde el Congreso, que se podrían impulsar desde el Congreso, como por ejemplo ver con el tema de los militares si van a regresar o no a las calles. Creo que eso daría también algo de seguridad a la población. La población cree mucho en los militares, en la figura de los militares, y creo que sería también una buena decisión. Estamos valorándolo y probablemente pueda ser sometida a una decisión de ese tipo al Pleno del Congreso Nacional para que puedan regresar y ser parte o ser ese refuerzo que necesita hoy la seguridad en el país. Creo que tenemos que tomar decisiones trascendentales. Obviamente estamos trabajando en revisión de penas, en revisión del Código Penal, ver qué
penas pueden endurecerse o qué acciones también pueden impulsarse, otras leyes que deberían de impulsarse desde el Congreso Nacional. Por ejemplo, en mi caso tengo un proyecto de ley que lo estaré presentando próximamente en el Congreso, que es una ley que va orientada a el desarme para todos aquellos individuos que son agresores de mujeres, porque tomando en consideración las estadísticas y viendo que de cada 40 femicidios que se cometen en el país, al menos 30 son con armas de fuego. Yo creo que una persona que es violenta y que agrede físicamente a una mujer podría después quitarle la vida, y es por eso que considero muy importante de que estas personas no puedan ser portadores de armas de fuego, y así sucesivamente otros proyectos de ley que estaremos presentando en el Congreso Nacional. Gracias, abogado Manaiza. Sí, la verdad que también, aparte de crear leyes, yo soy del criterio que hay que fortalecer la institucionalidad del Estado, hay que modernizarla, no solamente estar cambiando jefaturas, sino que también darle los insumos a esas instituciones para que puedan hacer investigaciones efectivas. Aquí los 4 abogados sabemos que hay instituciones de investigación que tienen falencias infraestructurales y de logística, y creo que también esa parte la tenemos que fortalecer. Sí, gracias abogado Berríos también. Ya. Gracias. Bueno, muchas gracias también al pueblo hondureño por habernos acompañado esta mañana en el foro La Entrevista de Canal 11. Que tengan un feliz día.